del Caribe. Le agradezco mucho a la presidenta de la asociación, a la doctora Ana Cervera, por la invitación. Y vamos a dar arranque a este segundo día de estas jornadas. Y vamos a tener una mesa con duración de 2 horas que nos va a permitir escuchar la presentación de tesis e informes de trabajo que han elaborado alumnos. Y en esta mesa vamos a tener 4 presentaciones y que en su momento las voy a ir mencionando junto con los ponentes de cada una de ellas. Y solamente para fines de información, les recuerdo que vamos a tener un espacio de 20 minutos por cada participación global, ¿no? En algunos casos hay 2 personas que van a hablar sobre su trabajo, pero en conjunto tendrán 20 minutos para exponerlo, ¿ok? Y como les reiteré detrás de cámaras, a los 2 minutos los voy a interrumpir para avisarles justo que les falta ese tiempo para que podamos ir, pues respetando también todo el orden del programa. Y al final entiendo que vamos a dejar un buen espacio para comentarios, preguntas y respuestas. Entonces vamos a tener un espacio de exposición de más o menos 1 hora 20, así que tendremos, ¿no? Como media hora de charla. Entonces me parece que es un muy buen tiempo. Dicho lo anterior, pues vamos a arrancar. Les agradezco mucho a todos los ponentes que están aquí ya presentes. Vamos a tener 2 primeras presentaciones de manera virtual. Entiendo que ya está toda la gente preparada y vamos a tener otras 2 presentaciones de manera presencial allí en el Instituto Mora. Bueno, sin más, la primera presentación está titulada El lugar al ritmo de Calipso Limonense, comprensión de la geografía de Coahuila a partir de este género musical, de Jennifer Martínez Ramírez de la Universidad de Costa Rica. Va a presentar Anthony Cibaja Solís y Jennifer Martínez Ramírez, ambos de la Universidad de Costa Rica. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ok, genial. Bueno, eh, buenos días, muchas gracias por sacar el tiempo para escuchar mi ponencia. El profesor Anthony no puede presentarse hoy por una cuestión laboral, entonces estaré presentando solamente yo. Este trabajo surge de mi tesis, bueno, es mi tesis de licenciatura en geografía que defendí en julio de este año, entonces es bastante reciente mi defensa. Y bueno, como mencionó el profesor Ricardo, se centra en el estudio del calipso limonense y su relación específicamente con la construcción del lugar en Cahuita. Para no salirme del tiempo, yo preparé aquí mi exposición, entonces la estaré leyendo. Y bueno, para iniciar, me gustaría, como parte del contexto bajo el que justifico mi tema y sobre todo el área de estudio, viene del reconocimiento oficial de esta expresión cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica en el año 2018 y que declara Cahuita como la cuna del calipso limonense. Esta declaratoria fue un punto de partida fundamental porque no solo otorga protección a esta expresión musical, sino también a la comunidad que lo sostiene. Desde esta perspectiva, mi trabajo buscó comprender cómo el calipso, más allá de ser una manifestación artística, se convierte en un espacio, una manera de habitar, de defender y de dar sentido al lugar. También me gustaría dejar en claro, de manera muy simplificada, el concepto de lugar, porque lo entendí desde 2 perspectivas, una perspectiva crítica a partir de autoras como Doreen Massey, que lo van a entender como un nodo entre flujos y relaciones, y desde una perspectiva humanista, con autores como Yi-Fu Tuan, que lo entienden como el espacio dotado de significado. También me gustaría mencionar la localización sobre la que estaré hablando. El calipso limonense está situado en la provincia de Limón,
sería similar a lo que ustedes llaman estados, y es justamente la provincia que encontramos en la costa caribe de Costa Rica. Y Cahuita es un pueblo bastante pequeño en términos de extensión al sur de esta provincia. Es lo que llamamos la región Caribe Sur. En general, Limón y Cahuita forman parte de una región multicultural y periférica como producto de la construcción del Estado-Nación. Y bueno, un antecedente de este asentamiento en Cahuita en la actualidad fue gestionado por el expresidente Alfredo González Flores en 1915. Pero antes o desde antes formó parte del área de influencia de comunidades indígenas del cantón Talamanca, quienes también tuvieron contacto incluso con la población misquita. Esto es importante porque nos va mostrando el dinamismo que hubo y que hay en este lugar. En mi primer capítulo, que es como un poco más histórico, busqué destacar justamente la importancia de este dinamismo del Caribe y de la movilización de personas y cómo tuvieron una implicación en la conformación y consolidación del calipso. Busqué mostrar cómo las ideas y las expresiones culturales viajaron trazando diversas rutas que hoy pueden percibirse a través de esta representación musical. El calipso se entiende entonces también como un lenguaje compartido con otros lugares de la región Caribe. Desde una mirada crítica planteé la necesidad de comprender que el calipso y el lugar se construyen mutuamente. El lugar permite dotar de narrativas al calipso y este a su vez permite la reproducción del lugar. Esta relación deja en evidencia la existencia de múltiples calipsos surgidos gracias a la diversidad propia de los lugares. Incluso en comunicación con uno de mis informantes, él me comentaba que no hay un solo calipso limonense, sino que pueden haber varios. Se propuso así una forma de pensar la geografía que va más allá de los límites de lo propio, para enfocarse en las apropiaciones, las mezclas y las interconexiones que enriquecen a los lugares. El calipso, contextualizado en su lugar, integra historia y memoria, pero también vivencia y cotidianidad. Es ahí donde la geograficidad cobra sentido. No se trata solo de estar en un espacio, sino de construirlo a partir de la experiencia vivida. De esta forma, el calipso limonense en Cahuita puede entenderse como una geografía de vínculos, donde una red de lugares adquiere sentido a escala local. Cahuita no es una isla, sino que se configura en relación con otros lugares, pero también a partir de las vivencias y experiencias que se habitan. En cuanto a mi segundo capítulo, realicé un análisis de canciones con el propósito de relacionarlas con la conformación de lugares y el sentido del lugar. A través del análisis de marcos o encuadre, pude comprender cómo dos calypsonians cahuiteños, Walter Ferguson, quien también es denominado el rey del calipso limonense, y Danny Williams, que viene a ser como su sucesor. Cómo ellos dos construyen el mundo y cuáles elementos de su experiencia resultaron significativos para ellos, evidenciando así abordajes distintos entre dos personas que compartían el mismo espacio. Aunque el propósito inicial era definir las mismas tipologías y marcos, para ambos los resultados me mostraron que esto no era posible. Esto refleja la naturaleza cambiante del lugar, precisamente por ser una construcción social. Esta conclusión refuerza lo planteado en el primer capítulo sobre la interdependencia entre el lugar y el calipso. El sentido del lugar es de gran relevancia para comprender este género musical. Puede pensarse como una serie de capas que van sumando en el proceso de construcción y es quizás una de las capas que más significado aporta. Este sentido del lugar implica una acción activa y cotidiana, el vínculo que cada persona mantiene con su entorno. En él se entrelazan el apego, la apropiación, la conexión con las raíces y también la relación con otros lugares. Por eso aquí destaco también la importancia del rol del calypsonian. Gracias a ellos es posible reconocer todas las capas que conviven dentro de una sola canción y que construyen ideas de mundo o más bien de lugares. La conformación y reproducción de los lugares es un proceso continuo y activo y también es contextual. Se enriquece con el paso del tiempo al mantener siempre presente los dos elementos que definen a los calipsos, la memoria y la experiencia vivida. Ahora,
En cuanto a mi tercer capítulo, busqué posicionar los cambios y usos del calipso como formas de resistencia. A partir de mi trabajo de campo, que fue enmarcado principalmente bajo un enfoque etnográfico, pude observar cómo el sentido del lugar se configura en Cahuita. Esto me permitió reconocer características del lugar que van más allá de su ubicación geográfica y se relacionan más bien con lo vivido, lo sentido y lo identitario. El combate contra la pérdida de la tradición oral se presenta como una de las resistencias más importantes. La preocupación por los calipsonians y sus relevos generacionales es una gran inquietud. Cahuita igualmente se posiciona como un espacio de resistencia y de rescate de la cultura afrolimonense, que se sostiene y de alguna forma no cede a las presiones de la turistificación. A eso me refiero cuando hablo justamente en este capítulo de la reexistencia, retomando también los aportes de María Laura Estefe, y del calipso como una herramienta para propiciarla, sin dejar de lado su relación inseparable con la construcción del lugar. En este sentido, también me pareció relevante mencionar y poner en discusión el caso de la patrimonialización, un proceso que genera preocupación en algunos, pero que al mismo tiempo reafirma a otros, como en el caso del Calypsonian Danny Williams. Asimismo, consideré fundamental hacer una reflexión sobre el concepto de lugar. El trabajo de campo me permitió acceder a una comprensión del lugar que trasciende la idea de ubicación y se acerca más a una dimensión existencial. Aunque esto podría entenderse como una limitación, decidí verlo como un aporte que complementa al concepto. Y a pesar de las complejidades teóricas y metodológicas que implica, uno de los principales resultados fue justamente la necesidad de discutir, cuestionar y reconceptualizar un término que ha sido dejado de lado en muchas de nuestras geografías. Para finalizar, quiero hacer mención de varios aspectos. Empezando por mencionar que se identificó la importancia de considerar diversas escalas. Desde una mirada regional fue posible comprender la relevancia que tuvieron las dinámicas de movilización en el Caribe para la conformación y consolidación del calipso. Y también desde una geografía cultural, uno de los principales aportes fue la posibilidad de profundizar en lo local, resaltando la diversidad que puede tener un constructo social como la música según su espacio. No se trata de una visión descriptiva o aislada, sino de un enfoque que reconoce las influencias, los procesos y las reapropiaciones que dan forma al lugar. De ahí que podamos hablar de geografías de vínculos, que articulan distintas escalas temporales y espaciales, reconociendo la multiplicidad de lugares que emergen de las intersubjetividades. El análisis de las canciones permitió observar cómo lo contextual incide directamente en la conformación de los lugares. Este hallazgo cuestiona la idea del lugar como algo estático. Aunque se trate de una misma ubicación, el lugar cambia en el tiempo, responde a dinámicas internas y externas y se manifiesta como un elemento espacial activo. Si el lugar es una construcción social, no puede ser fijo, porque las personas y sus contextos también están en constante transformación. En este proceso, los Calypsonians y particularmente Danny Williams, quien fue mi informante principal, tienen un rol central. A través de su práctica vivida y corporeizada, se constituyen como agentes y como medios para comprender las distintas capas del lugar. La historia, la memoria y la experiencia que se reflejan en el calipso son, son ellos quienes construyen ideas de mundo y de lugares y quienes permiten su reproducción. En Cahuita, los cambios y continuidades del calipso se expresan como formas de resistencia. El calipso no solo es un medio cultural y artístico, sino también una herramienta para sostener las reexistencias y los espacios. Esta expresión artística habla del lugar más allá de la ubicación física, canta lo cotidiano, lo sentido, lo simbólico y lo identitario. Cahuita se entiende así como un lugar de resistencia, de rescate cultural, donde, aquí como un poco del contexto, muchas personas externas a esta comunidad la asocian solamente con el Parque Nacional, que en su creación implicó un despojo de la comunidad y a raíz de esto surgen varias de las canciones más reconocidas de Walter Ferguson
Entonces la gente suele referirse a que Cahuita solamente es eso, solamente es el parque nacional, que no tiene nada. Y más bien el lema local que ellos tienen es Cahuita y su parque. Y esto nos evidencia algo mucho más profundo, una identidad arraigada a la memoria, a la diáspora y un futuro común. La reexistencia surge del ser y del estar. El lugar tiene un papel central y el calipso es el lenguaje que expresa esa vitalidad. Esta investigación también evidenció la flexibilidad escalar del concepto, el lugar que se construye localmente y Cahuita, que está inmerso en una red de fuerzas externas e internas que es el Caribe, ¿verdad? Entre ellas, estas presiones de la turistificación impulsada por visiones neoliberales y conservacionistas son parte de las resistencias locales que defienden el sentido del lugar. Desde esta perspectiva humanista se buscó mostrar una geografía más allá de los mapas, en la que la narrativa se convierte en un medio para comprender el lugar. Como señala G. Futuan, lo que señala en el mapa es la ruta del coche, no la de su ocupante humano. En este trabajo, esta idea cobra sentido. Aquí importa el sujeto, su experiencia y su vivencia, aquello que trasciende el plano cartesiano y propone otras formas de representar la geografía. Lejos de ser una limitación, este enfoque se inscribe en las geografías no representacionales, que invitan a salir de los esquemas predefinidos y a pensar la representación del espacio desde la experiencia, desde el cuerpo y la emoción. Algo más allá de lo localizable, logrando conocer historias que no siempre son escuchadas. Es dar centralidad a las voces, en este caso afrodescendientes, que emergen desde el propio Caribe. Como síntesis, este trabajo a través del lugar nos exige un retorno a lo propio, no desde el esencialismo, sino desde las transformaciones y reapropiaciones, muchas derivadas desde lo sentido. Por eso, a través de toda la investigación, se buscó reflejar las voces de quienes sostienen al calipso y también al lugar. Es una de las formas de entender al Caribe desde una noción de geografía de vínculos con localización significativa o con sentido del lugar, una socialmente situada. Así, esta tesis busca reescribir la historia desde otra mirada geográfica, busca proponer más geografías plurales e intersubjetivas o incluso hasta fenomenológicas. Discute y dinamiza un concepto fundamental como lugar que se muestra como un importante aporte a la geografía cultural caribeña desde Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer y además doble agradecimiento porque nos dejó también un espacio de tiempo. Muchas Ok, gracias, Jennifer. gracias. Bueno, agradecemos esta primera participación. Ya tenemos más tiempo para la discusión también al final. Vamos a darle paso también a la siguiente participación, el siguiente trabajo que lleva por título, desde luego que no se maya, entonces voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Kinchi, Shiman, Tunish y Dignidad Maya, representaciones de lo maya en la ópera yucateca entre 1924 y 1934, de Manuel Paul Castellanos, de la UNAM 2025, y lo va a presentar César Octavio Moreno Sayas. Él pertenece a la Ópera en Movimiento Asociación Civil. Muchas gracias por tu participación y adelante, por favor. Muchas gracias. Ok. Este trabajo se divide en dos momentos complementarios. En la primera parte se presenta un resumen analítico del estudio de Manuel Paul sobre la ópera yucateca compuesta entre 1924 y 1934. Esta sección expone el contexto histórico, político y cultural
en el que surgieron obras como Quinchí, Xunantunich y Dignidad Maya, y muestra cómo estas óperas construyeron una imagen de lo maya desde la mirada criolla e intelectual de la élite yucateca. El objetivo es ofrecer una visión clara y ordenada del contenido y de los argumentos centrales de la tesis, sin intervenir aún críticamente en ellos. La segunda parte desarrolla un análisis crítico propio mío a partir del concepto de semiósfera de Yuri Lotman. Aquí se examina la ópera yucateca no solo como un producto artístico, sino como práctica situada en la periferia cultural respecto a los grandes centros operísticos y académicos, París, Milán, Viena. Se discute cómo estas obras intentan atravesar la frontera simétrica del canon operístico y cómo el trabajo de Paul funciona como traducción y reinscripción de estas producciones en la semiosfera global de los estudios operísticos, para reconocer la gran aportación del doctor Paul con su obra. La primera parte. La tesis del doctor Emanuel Paul Castellanos explora cómo se representó lo maya en la ópera yucateca en el periodo de 1924 a 1934, una década marcada por profundos cambios sociales, políticos y culturales en Yucatán. Esta investigación no solo aborda partituras y libretos, sino que entrelaza historia, música, antropología y estudios culturales para entender cómo la ópera, generalmente percibida como un arte elitista europeo, se transformó en un medio de expresión regional que buscó reinterpretar lo indígena desde la mirada de la élite yucateca. El autor parte de un concepto, de un contexto complejo, Yucatán aislado geográficamente del centro de México, el cual desarrolló una identidad propia, con fuertes tensiones entre las élites de origen europeo poseedoras del poder económico, cultural y la población mayoritariamente maya. Tras la Revolución Mexicana y el breve gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, 1922 al 24, surgió una política cultural que buscaba reivindicar al pueblo maya como base de lo yucateco, pero sin ceder completamente las jerarquías de poder. Carrillo Puerto promovió educación bilingüe, publicaciones en lengua maya, monumentos, artes con temática indígena y una idea de arte popular socialista. Sin embargo, esta revaloración del mundo maya se filtraba siempre a través de la mirada criolla. El pueblo maya se convertía en símbolo, en mito fundacional, más que en sujeto activo. En ese clima surgió lo que el autor denomina nacionalismo operístico yucateco, una variante periférica del nacionalismo musical mexicano, mientras en el centro del país compositores como Carlos Chávez buscaban un lenguaje moderno y sinfónico que integrara lo indígena como abstracción. En Yucatán se intentó representar lo maya de manera más narrativa y dramatizada a través de la ópera. Así se escribieron obras que tomaban mitos, personajes, escenarios y palabras mayas, pero integradas en formas musicales europeas heredadas del bel canto y del verismo. La tesis se estructura en 6 capítulos. En la introducción, el autor realiza un estado de la cuestión sobre la ópera mexicana, señalando que es un campo poco estudiado dentro de la musicología nacional. Expone además su marco teórico basado en conceptos como etnografía colonial, tomado por Solozkov, traducción intersemiótica de Jacobson y representación cultural. Explica que usa el término lo maya no para referirse a la cultura ancestral o viva del pueblo maya, sino a la imagen construida por la sociedad yucateca hegemónica sobre ese otro. También decide colocar el término indígena en recorchetes para evidenciar su carácter impuesto y problemático. El primer capítulo ofrece una síntesis de la historia de Yucatán hasta el siglo XX, destacando las guerras de castas, a lo que el autor llama guerra social maya, la separación económica de la península y el auge enequenero. El segundo capítulo analiza las representaciones de lo maya en la literatura, las artes plásticas, la arquitectura neomaya y la música yucateca, mostrando cómo desde la época colonial se fue construyendo una imagen exotizada y romántica del mundo maya, reforzada en el siglo XIX por viajeros europeos y en el siglo XX por políticas culturales socialistas. El tercer capítulo estudia cómo se representó lo indígena en la ópera del centro de México, antes de las producciones yucatecas, con obras como Guatimotzin de Aniceto Ortega, Anáhuac de Arnulfo Miramontes y Carlota de Luis Andy. Estas óperas buscan legitimar una identidad nacional a través de episodios históricos o mitos indígenas, pero siempre desde una perspectiva eurocéntrica, donde lo indígena funciona como decoración o emblema patriótico.
Esta revisión sirve de contrapunto para comprender la originalidad y también las contradicciones de la ópera yucateca. Los capítulos cuarto, quinto y sexto constituyen el núcleo analítico de la tesis. Se estudian tres óperas: Xunantunich, de Arturo Cosgaya, Dignidad Maya, de Halfdan Yebe, y Quinchi, de Gustavo Río Escalante. Ninguna de estas obras había sido estrenada o estudiada críticamente en profundidad, salvo Quinchi, que se presentó en 1924 y 34. El autor localiza los manuscritos, edita críticamente las partituras vocales y analiza su música, libretos, personajes y contexto. Xunantunich, basada en una leyenda de amor maya, presenta a una joven noble que encarna la pureza ancestral. La música de Cosgaya conserva formas clásicas, arias, dúos, coros y apenas incorpora melodías o ritmos propios de la región. Lo maya aparece como ambientación literaria. Su función es evocadora, no musical. Esta ópera nunca se estrenó, lo cual evidencia la fragilidad del proyecto cultural que lo originó. Dignidad Maya de Halfdan Yebe, un compositor noruego radicado en Yucatán, es más ambiciosa musicalmente, con una orquesta densa, guiños impresionistas y uso intermitente de escalas pentatónicas y ritmos sincopados para sugerir lo exótico. Sin embargo, el manuscrito es fragmentario, el libreto presenta inconsistencias lingüísticas en español y maya, y se percibe el esfuerzo en extranjero por interpretar una identidad ajena. La visión del pueblo maya es dramática y trágica, pero románticamente idealizada. Quinchi, de Gustavo Río Escalante, es la ópera más lograda y la única representada en escena. Se conservan dos versiones, la original de 1924 y una revisión de 1934. Narra el sacrificio de un líder indígena ante la destrucción de su pueblo. La obra integra cantos corales que evocan los instrumentos mencionados en el libreto, como el tuncul, y melodías que imitan escalas pentatónicas, aunque la escritura musical sigue siendo occidental. Lo notable es que Quincy nace desde dentro de un contexto político. Carrillo Puerto la apoya como símbolo del nuevo Yucatán socialista, aunque su asesinato en 1924 detiene el impulso original. En sus conclusiones, Paul sostiene que estas óperas no representan al Maya real, sino una invención simbólica construida por élites letradas y músicos formados en tradiciones europeas. Lo maya se convierte en en traducción cultural, en instrumento de afirmación regional frente al centralismo mexicano. Este fenómeno revela tensiones entre arte y política, entre identidad y exotización. La ópera yucateca no fue un movimiento masivo ni sostenido, quedó como un proyecto inacabado, interrumpido por cambios de gobierno, falta de recursos y desinterés institucional. Sin embargo, su existencia demuestra que la ópera, aún en los márgenes del país, fue un espacio de negociación identitaria donde el pasado indígena se recreó como mito moderno. Segunda parte. El concepto de semiósfera, desarrollado por Yuri Lotman, describe el espacio total donde los signos existen, interactúan y producen sentido. No se trata de un simple conjunto de textos o símbolos, sino de un ecosistema cultural que integra lenguajes, prácticas institucionales, jerarquías y fronteras. Así como la biosfera sostiene la vida biológica, la semiósfera sostiene la vida cultural. En su interior hay centros productores de sentido, periferias, tensiones, traducciones y mecanismos que regulan qué textos son legítimos, cuáles se marginan y cómo circula el sentido. Este modelo resulta especialmente útil para pensar la ópera no solo como forma artística, como sistema, sino como sistema cultural global con sus propios núcleos de poder, canon, normas estéticas y periferias activas. Desde esta perspectiva, el trabajo de Manuel Paul sobre la ópera yucateca entre 1924 y 1934 puede leerse como un acto de inscripción de una periferia en la semiosfera operística y en la semiosfera de los estudios operísticos. La semiosfera de la ópera se configuró a lo largo del siglo XIX, aunque sus raíces se remontan a fines del siglo XVI. En este espacio, ciertos centros urbanos, París, Viena, Milán, Nápoles, Londres, actuaron como núcleos productores de legitimidad estética. Allí se definían estilos musicales, repertorios, normas vocales, lenguajes escénicos y modos de producción. Desde estos centros partían modelos que se exportaban a teatros cortesanos, ciudades imperiales o colonias culturales en Europa y América. No solo producían óperas, sino que establecían categorías como la gran ópera, el bel canto o el verismo. Esos centros también generaban instituciones críticas y pedagógicas, conservatorios, revistas musicales, ediciones impresas, academias que estabilizaban los códigos.
Este núcleo irradiador no solo distribuía obras, sino que definía qué es ópera y qué no lo es. Operaba un mecanismo de canonización, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, Gounod, mientras otros compositores quedaban fuera. En términos de Lotman, el centro de la semiosfera produce un metalenguaje, es decir, un discurso que juzga, clasifica y legitima los textos. Este metalenguaje normativo determina que una ópera escrita en París circula como universal, mientras que una ópera compuesta en Mérida o Bogotá debe justificarse, traducirse o adaptarse para ser aceptada o al menos reconocida. La semiósfera no es solo geográfica, también simbólica. Existe una semiósfera de estudios operísticos, un campo académico que decide qué fenómenos merecen estudio, edición crítica o performance moderna. Durante siglos, esta semiósfera reconocía casi en exclusividad los centros europeos. Incluso cuando la ópera se expandió a Estados Unidos o América Latina, las producciones locales eran vistas como imitaciones menores. La musicología del siglo XX reforzó esta jerarquía. Se escribieron tratados, historias generales y monografías centradas en Viena, Milán, París, dejando al margen regiones como México, Perú, Brasil o Yucatán, en este caso. Dentro de esa semiósfera, el trabajo de Manuel Paul sobre Xunantunich, Dignidad Maya y Quinchí puede interpretarse como un acto de resistencia cultural y de traducción desde la periferia. Lotman afirma que toda periferia es más permeable a la heterogeneidad, más abierta al contacto entre códigos. Las óperas yucatecas son producto de esa frontera semiótica donde se cruzan lenguajes europeos, formas musicales, armonía tonal, libreto y con contenidos regionales, mitos mayas, nombres indígenas, paisajes tropicales, ideologías socialistas por revolucionarias. El resultado no es una ópera maya en sentido estricto, sino una traducción cultural, una escritura del modelo europeo desde los márgenes. Este gesto no ocurre en el vacío. Yucatán durante los años 1920 y 1930 vivía su propia semiosfera regional. La élite intelectual, influida por el socialismo de Felipe Carrillo Puerto, intentó construir una identidad cultural yucateca que integrara lo maya como símbolo de autenticidad. La arquitectura neomaya, la pintura, la poesía bilingüe y estas óperas formaban parte de ese proyecto. Yucatán funcionaba como periferia dentro de México, pero creaba su propio centro simbólico respecto a los pueblos mayas, reproduciendo jerarquías coloniales en términos de Lotman. Era una semiosfera regional con frontera permeable al centro nacional, pero que generaba su propio discurso de legitimidad. Las obras de Cosgaya, Nieve y Río Escalante son textos que intentan ingresar a la semiosfera mayor de la ópera mundial. Para lograrlo debían traducirse, adoptar formatos occidentales, partituras al estilo belcatista o verista, por ejemplo, libretos en español con palabras mayas, pero no pudieron cruzar del todo esas fronteras, quedaron como textos periféricos no canonizados. Lotman sostiene que las fronteras de la semiosfera no son muros sino filtros, permiten el paso de elementos extranjeros pero adaptados al lenguaje dominante. La ópera yucateca intentó ese cruce, pero el centro no lo adoptó ni lo integró al canon. Solo sobrevivió Quinchí y parcialmente. El otro movimiento ocurre ahora desde los estudios operísticos. Al analizar estas obras, el doctor Paul no solo reconstruye partituras, también las propone como textos válidos dentro de la semiosfera académica. Las saca del olvido, las traduce a un lenguaje musicológico, las conecta con debates sobre identidad, colonialismo, periferia. Este acto convierte una producción marginal en objeto semiótico dentro de la academia global. La tesis se vuelve frontera activa, traduce al centro académico lo que la práctica operística central ignoró. Así, la semiósfera de los estudios se expande, incorpora otros textos, reconfigura su frontera. Este proceso implica tensiones. ¿Puede la semiósfera operística integrar realmente textos no europeos o lo hace manteniendo su exotismo y marginalidad? Lotman advierte que las periferias pueden regenerar los centros, aportan innovación nueva, combinaciones de códigos, renovación de significados. La ópera yucateca, aunque no transforma París o Viena, sí cuestiona el modelo dominante al mostrar que la ópera puede existir fuera de la lógica imperial. Pensar la ópera yucateca desde la semiosfera de Lotman no es solo un ejercicio conceptual, sino una forma de reposicionar estos textos en el mapa cultural. Lo que Paul realiza en el fondo es un acto de traducción semiótica, toma materias que permanecían fuera del canon, partituras olvidadas, manuscritos incompletos o proyectos truncos, y los introduce en el lenguaje de la investigación académica global. Este proceso permite visibilizar una periferia, pero también revela los mecanismos por los cuales la semiosfera operística ha excluido o silenciado
recordando ciertas experiencias históricas. Las óperas analizadas no rompen el canon, pero lo tensionan. No son obras mayas en sentido musicológico, sino productos híbridos que revelan las contradicciones de una sociedad criolla que idealiza lo indígena sin permitirle autonomía. Desde la lógica de Lotman, su valor no radica en imitar el centro, sino en mostrar cómo la periferia inventa nuevas combinaciones de sentido. En ese gesto reside su potencia. Integrar estas producciones a los estudios operísticos implica ampliar los límites de la semiosfera. No se busca crear un nuevo centro, sino reconocer que la cultura operística es una red de traducciones, desplazamientos y tensiones. La ópera, lejos de ser europea por naturaleza, es un lenguaje que muta cuando atraviesa fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias a César Octavio Moreno, director de Ópera en Movimiento. Eh, Tengo entendido que alguien más va a participar contigo, doctor, ¿o no? No, iba yo a presentar el trabajo del doctor que se encuentra ahí presente con ustedes. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos ganando algunos minutos. Te agradezco, doctor, muchas gracias por tu presentación. Vamos a darle paso a la tercera participación de esta mañana, que lleva por título Esfuerzos de preservación, documentación y difusión de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que nos va a presentar Adi David Méndez Trejo. Él es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Va a ser una presentación allí en el Instituto Mora. Adelante, por favor, David. Espérame. Ahora sí. ¿Todo bien? Ahora sí. Bueno, nuevamente, muchas gracias al Instituto Mora, al Comité Ejecutivo de la Asociación y a sus miembros. Voy a dar un inicio rápido para no robar el tiempo de los demás colegas. Voy a dar una relatoria general del proyecto al que estuve adscrito como becario de aquí del Instituto Mora en el archivo histórico del documental de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. ¿Qué ha sido la MEC? El 16 de diciembre de 1996, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe quedó formalmente constituida como una organización profesional y autónoma, de carácter civil y sin fines de lucro. Los orígenes de esta fundación se remontan a 1993, cuando un grupo de especialistas coincidió en el marco de un evento académico y cultural en el puerto de Veracruz, en la necesidad de establecer un foro permanente para el estudio e intercambio de visiones sobre la actividad del Caribe. La AMEC está integrada por profesionales, investigadores y demás estudiosos del área del Caribe. Sus objetivos fundacionales han buscado promover y difundir el conocimiento de los estudios del Caribe como parte esencial de la realidad mexicana, intercambiar información, estimular la investigación individual, colectiva e institucional, y promover las relaciones disciplinarias e interdisciplinarias que tengan como objetivo el estudio de la región del Caribe. Estimular y fortalecer los vínculos entre los estudiosos e instituciones dedicadas al estudio de la región, impulsar el conocimiento del Caribe con el propósito de coayudar al fortalecimiento y difusión de los valores considerados propios de la región, patrocinar y promover la publicación de estudios y trabajos sobre temas científicos, económicos y culturales, entre otros. La constitución de la AMEC, pues, respondió a un sentido de necesidad por desarrollar e impulsar los estudios caribeños en México, con una perspectiva renovada, pues buscaba diferenciarse de la tradición de las décadas de los 70 a los 80, en las que el Caribe se concebía como algo externo y significado de determinados territorios, tradicionalmente a las Antillas Mayores. Estas palabras no son solo la conjetura que yo realicé trabajando en el archivo, sino que son también propiamente las palabras de los testimonios que ha dejado la asociación. Siguiente diapositiva, por favor. Como por ejemplo el periódico Excelsior en septiembre de 1992, justamente cuando explican los propósitos y la necesidad de conformar esta asociación con esta perspectiva que ya mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. O por ejemplo la nota del periódico El Día, cuando se anuncia la fundación de nuestra asociación. O por ejemplo, siguiente. Esta minuta del comité ejecutivo, una reunión del 2003 donde se hizo esta perspectiva.
precisamente sobre los objetivos que debía perseguir esta asociación. Es así, pues, que a inicios de 2024 tuve la oportunidad de integrarme al programa de beca de formación en metodologías de la investigación del Instituto Mora, gracias a la gestión de la doctora Laura Muñoz como mi tutora, adscribiéndome a este proyecto del Archivo Histórico Documental. Este proyecto me confirió la labor y responsabilidad supervisada de trabajar el archivo que resguarda la vida de la asociación, un patrimonio institucional que almacena más de 3 décadas de vida de la asociación, incluyendo estatutos, actas, congresos, correspondencia clave, entre otros, generado a lo largo de la vida de esta. Mi objetivo primordial fue establecer un sistema de organización funcional y práctico para este acervo, y aunque carecía de formación en archivística, mi interés y joven experiencia en los estudios caribeños me hicieron valorar la importancia de este legado, que apenas representa un porcentaje de toda la labor que esta asociación y sus miembros han realizado, y que ha inspirado a una próxima generación de investigadores que pretenden seguir esta trayectoria trazada en nuestro país desde los años 90. Mi trabajo en el archivo, en resumen, se tradujo en un proceso metódico con las siguientes metas: identificar los documentos contenidos, catalogar el acervo bajo una lógica sencilla, ordenar física y digitalmente los materiales conforme a una nueva metodología, garantizar la posteridad de la documentación y optimizar su consulta y resguardo. En suma, mi trabajo se centró en la identificación, clasificación y catalogación metódica de cada carpeta, cada folder, cada documento y página, logrando una preservación estratégica de la memoria de la asociación. El punto de partida de este proyecto fue un reto significativo y complejo. Primeramente, el archivo se encontraba en un estado de fragmentación y dispersión. En lugar de ser solo un archivo, me enfrenté a un conjunto de archivos y respaldos múltiples y dispares, lo que impedía una visión integral del patrimonio documental. Identifiqué 3 fuentes principales que contenían el material: el archivo tangible, que denominamos archivo físico, que es el más importante, pero que se caracterizaba por el desconocimiento de su contenido exacto y de su estado de digitalización, que era bastante ínfimo, lo que era el más urgente de intervenir. Un segundo archivo era un resguardo digital elaborado por el maestro Jorge Castañeda. Se trataba, pues, de copias de documentos que él había estado almacenando en su computadora personal a modo de tener una segunda versión o un respaldo del patrimonio, pero que carecía de estar organizado, clasificado o propiamente nombrado. Un tercer resguardo digital fue iniciado por la doctora Cintia García, una iniciativa de ella por justamente empezar a poner un poco de orden en el patrimonio documental. Ella comenzó a ordenar cronológicamente ciertos materiales en la nube, lo que representó un importante avance de identificación previo y una gran ayuda de cómo podría empezar a conformarse el modelo de organización. A esta fragmentación se sumaba otra complejidad. Además de los esfuerzos del maestro Castañeda y de la doctora Cintia, el archivo había sido objeto de otros intentos de organización previos, de partícipes anteriores a mí. Esos esfuerzos bien intencionados resultaron inconsistentes e inconclusos, y poco o nada claros con los ejemplos dejados, lo que generó capas de manipulación que no concordaban entre sí. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí pongo un ejemplo de justamente esta fragmentación que históricamente empezó a tener el archivo de la asociación. Incluso entre propios comités ejecutivos no se dejaba claro el orden en el que entregaban la documentación y el patrimonio. Mi labor inicial fue, por lo tanto, la de diagnosticar y establecer una homologación para un acervo que demandaba funcionalidad, casi desde cero. Concluí que era imprescindible iniciar un trabajo con un punto de partida metodológico nuevo que garantizara de una vez la unificación del acervo. Generando una homologación integral de los contenidos, buscaba que en lugar de procesar todo desde cero, pudiera enfocarme en conciliar y aprovechar los materiales existentes en las distintas fuentes digitales y físicas. Mi objetivo era claro: reconocer los avances previos, como los elaborados por el maestro Castañeda o la doctora Cintia, e integrarlos, evitando una duplicación de esfuerzos y maximizando el aprovechamiento del material ya reconocido pero desorganizado. Este enfoque me permitió ir sentando las bases para construir un sistema de clasificación único y funcional, que además fungiera a manera de filtro para asegurar que cada documento, fuera físico o digital, fuera catalogado una sola vez y bajo un mismo estándar. Lo anterior a razón de que en el transcurso de ese diagnóstico y estrategia de homologación identifiqué que entre las 3 fuentes existía una significativa duplicidad documental.
Paso entonces a explicar un poco cómo fue el proceso de ordenamiento, clasificación y nomenclatura que empecé a desarrollar para el archivo. Tras el diagnóstico y la fase de homologación, el siguiente paso fue establecer un sistema de clasificación y nomenclatura funcional y escalable. Decidí adoptar y estandarizar la lógica de ordenamiento cronológico que ya había establecido la doctora Cintia en la parte del archivo digital. Esto no solo representó un avance anterior, no solo respetó un avance anterior, sino que garantizó la coherencia del sistema unificado. Dentro de cada año generé carpetas pilares que representan los materiales fundamentales y recurrentes dentro de la asociación, que son, por ejemplo, los que estamos viendo, como la correspondencia, los documentos, el material gráfico, la prensa, proyectos, seminario permanente, jornadas de libro caribeño, congresos, entre otros. Normalmente estos son los pilares, son los más recurrentes dentro de cada año que ha tenido de vida la asociación. Entonces decidí que estos eran los más óptimos para empezar a discriminar el tipo de material que existe. La generación de estas clasificaciones estandarizadas, con lo anterior estoy adelantando que para complementar la estandarización del archivo fue imprescindible idear un sistema de nomenclatura y nombramiento para cada material según su clasificación. Esta tarea pasó por múltiples refinamientos. Se diseñó bajo una premisa: simplicidad, facilidad de implementación y continuidad intuitiva para futuros gestores, porque eventualmente pues se me pierde. La nomenclatura base sigue una lógica de 3 características mínimas, directamente ligada a las carpetas pilares que establecí. Siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, el programa que tenemos el día de hoy, que es el 2025, 25 Jornadas del Libro Caribeño programa, ¿no? Es decir, la primera característica que lo discrimina es el origen, ¿no? El año de partida, 2025. La segunda es la clasificación propia, ¿no? Que está destinada a las Jornadas del Libro Caribeño. Y por último, el tipo de material que es, que en este caso pues es un programa, ¿no? Esa nomenclatura es fácil de cambiar para seguir explorando materiales relacionados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, si yo solo me encargara de cambiar el año, puedo encontrar los programas, en este caso, de otras jornadas del libro caribeño, en este caso el de hace 24 años, de la primera jornada. Este sistema facilita la accesibilidad inteligente. El usuario no necesita conocer todo el nombre del documento que busca. Puede utilizar el buscador interno del sistema de navegación que está utilizando para refinar la consulta, cambiando únicamente un elemento. Además, esta estructura es escalable. Permite añadir información secundaria de forma intuitiva, como en el siguiente ejemplo, por favor. Aquí tenemos tal vez un nombre más largo, pero es bastante intuitivo. O sea, con solo ver el nombramiento de la nomenclatura, sabemos que se trata de una primera versión del convenio celebrado entre la Asociación y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y nuevamente, dentro de esa nomenclatura, si queremos conocer otro tipo de proyectos, en este caso, que es la categoría que almacena, siguiente, basta solo con cambiar ciertos elementos, ¿no? Cambiar el nombre del proyecto y quizás el tipo de material. En este caso, en el 2002 también hubo un proyecto con Radio Ciudadana, en donde se organizaron estos segmentos, ¿no? Dentro del programa de radio. Pasamos entonces al siguiente reto del proyecto, que fue la digitalización. Una vez establecido el modelo de ordenamiento, clasificación y nomenclatura, comenzó el reto de ejecución: la digitalización metódica del archivo material. Esta labor, que abarcó la mayor parte de mi tiempo y exigió una paciencia enorme. Porque la gran mayoría de lo que resguarda el archivo material no tenía una digitalización previa. La realización de esta tarea a gran escala fue posible gracias a las decisiones de la MEC y de la doctora Laura Muñoz del Instituto Mora, que me permitieron acceder a un espacio de trabajo esencial. Este espacio no solo sirvió para expandir, apilar o reorganizar y planchar cada documento, sino que validó la necesidad de un proyecto que conlleva labor física, para lo cual destaco nuevamente el valor de la beca de formación en la investigación, que nos proveyó de recursos institucionales, y a la tesorería de nuestra asociación, que atendió los requerimientos económicos para papelería y hardware. Para la digitalización, mi estrategia se basó en la herramienta tecnológica. Utilicé un software de escaneo especializado en documentos disponible en mi dispositivo móvil, el cual me proporcionó escaneos de alta calidad que llegaron a llenar 2 cuentas de Google Drive.
Esto porque normalmente el escaneo de cada documento representaba de entre 15 hasta 50 megabytes de almacenamiento. La labor se dividió en un proceso metódico de 2 fases. Sesiones de digitalización por tandas, en donde seleccionaba el material que tenía en turno por analizar, por estudiar y por ordenar, seguido de días dedicados exclusivamente a la organización, clasificación y a la aplicación precisa de la nomenclatura que había diseñado. Si bien las herramientas digitales ayudan bastante, muchas veces también los hacks manuales resultan eficientes. Para garantizar la integridad del proceso y evitar la duplicidad en la digitalización, implementó un sistema de doble marca de control. Así, para identificar, hay un post-it en cada carpeta, en cada folder que identificaba el material antes de escanearlo, y una segunda marca una vez que estuviera digitalizado para asegurar que ese material ya se encuentra resguardado y que en la posteridad no se corre el riesgo de hacer copias y copias y copias. Ya casi finalizando, también este proyecto culminó en la elaboración de un manual, el Manual de Procedimientos del Archivo. Este documento describe el sistema que diseñé, asegurando la sostenibilidad y la continuidad de la gestión documental de la asociación. Este manual sirve como una guía práctica de consulta y construcción donde se asientan las reglas fundamentales para el funcionamiento del archivo, pensando en su crecimiento futuro. En este manual establecí parámetros claros, como algunos que ya les he descrito anteriormente con la nomenclatura. Por ejemplo, también defender la exclusividad del uso de letras mayúsculas, cuando se deben utilizar números arábigos o números romanos, que se debe sustituir la utilización de caracteres especiales o de espacios, tildes, letras señas, etc. Para de esta forma garantizar una compatibilidad y estabilidad en cualquier sistema o base de datos futuros, previendo que eventualmente la MEC quizás pueda invertir en sistemas de almacenamiento o de gestión de datos más profesionales. Porque, pues también esto, bueno, tuve un gran reto, ¿no? Al carecer de formación en archivística, pero quiero dejar como un trabajo que pueda seguir siendo alimentado. También dentro de este manual hice una descripción de las carpetas, ¿no? Detallando metódicamente las características del material que está destinado a cada una de ellas por categoría, para facilitar nuevamente la toma de decisiones en futuros gestores, porque a veces era muy confuso. Esta carta es como de comunicación interna o tiene que ver más con la correspondencia para generar vínculos con otras personas o instituciones. Entonces es como de, bueno, lo dejo asentado para que no haya que dudar y ya se sepa que tiene un lugar fijo. Al entregar este manual no solo dejo un archivo organizado, sino mi labor por intentar asentar una base metodológica para que la MEC pueda hacer evolucionar sus acervos y sistemas más profesionales. Creo que ya lo repetí 2 veces, me disculpo. Pensando posterior, bueno, trabajar con un archivo no solo te hace repasar el pasado, ¿no? Sino que te hace también pensar en su posteridad. Mi relación con el archivo exigió una mentalidad de conservación preventiva, es decir, mantener acciones que indirectamente buscaran retrasar el deterioro del acervo. Esa necesidad se hizo evidente al encontrar materiales cuyo soporte físico estaba en riesgo de volverse irrecuperable, porque me encontré, por ejemplo, con archivos de tipo floppy, de disquete, o sea, yo nunca me tocó trabajar con floppies. O documentos de texto, que quizás sigan digitales, pero todavía no existía el doc, ¿no? O sea, todavía no existía el documento de Word, o sea, eran unos formatos muy extraños de texto que jamás se conocían. O por ejemplo los CDs y DVDs, que estoy también que están quedando en la obsolencia. Eso en cuanto a las cosas digitales, ¿no? Pero en el soporte material también había un gran problema de deterioro. Por ejemplo, la correspondencia por fax, que tampoco llegué a ser muy experto en fax, pero tiene que ver con los químicos del material, del papel térmico, que no permite que se mantenga por muchos años de almacenamiento. Entonces teníamos documentos que lamentablemente ya eran prácticamente ilegibles. Nuevamente ante este reto, pues la estrategia fue precisamente aprovechar las herramientas digitales para preservarlo, ¿no? Entonces, eventualmente llegaremos a echar parte de estos documentos, pero ya quedarán resguardados en el archivo digital de la asociación por mucho tiempo, esperemos.
También estas acciones de conservación preventiva del archivo se centró en una lucha directa contra los agentes de deterioro físico, ¿no? Me volví un enemigo acérrimo de los grapas. Cómo mataban las grapas los documentos, ¿no? O las perforadoras o los adhesivos. Ayer yo me estaba lamentando muchísimo porque tengo que pegar estos carteles con otra cosa que no sea más que masking y después retirarlos, pues es complicado, sí, porque se lleva el papel de por medio. Perdón, David, 2 minutos, por favor. Bueno, una disculpa. Pues ya prácticamente he terminado, pero no quiero levantarme de esta mesa sin antes también dar un agradecimiento a las mujeres que me han estado apoyando a lo largo de estos 2 años, no solo como mis responsables dentro de un proyecto académico, sino también como grandes mentoras en estos primeros pasos que estoy intentando dar, ¿no? En la vida académica, ¿no? Entonces, un agradecimiento a la doctora Laura Muñoz, un agradecimiento a la doctora Isabel, un agradecimiento a la doctora Ana, a la doctora Cintia, a la doctora María Teresa por haberme dado esta oportunidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Vamos a... ¿Sí? Un comentario Bueno, aquí en la sala. Conocí otros dispositivos más antiguos. Adelante, Ricardo. sí, fue un paso de la antigüedad a la modernidad. Vamos a darle paso a la última participación de hoy. Se trata de un trabajo titulado Un legado martiano, revisión de la biblioteca personal del doctor Alfonso Herrera Franchuti, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Este trabajo lo va a presentar Leonardo Marcial Pinal y Sofía Daniela Holguín Padilla, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También en la presentación estará con nosotros David, importante mencionarlo. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y como ya lo mencionaron, nosotros vamos a presentar un informe de trabajo sobre la biblioteca personal del doctor Alfonso Herrera Franchuti. Sin embargo, antes de comenzar, nos gustaría agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, así como a sus integrantes, por permitir que existan este tipo de eventos. También nos gustaría agradecer a la doctora Laura Muñoz por incitarnos a participar. Y por último, también nos gustaría agradecer a la señora Ivonne, que lamentablemente no se encuentra aquí por temas de salud, pero siempre nos abrió las puertas de su casa y ella fue la primera en dar los primeros pasos de este proyecto. En fin, esta presentación tiene como objetivo exponer el proceso de revisión y catalogación que realizamos durante los meses de julio y agosto del presente año en la biblioteca del Dr. Alfonso, y para ello presentaremos de manera breve una síntesis biográfica del doctor, la metodología que utilizamos para organizar los documentos de la biblioteca, la forma en la que conocimos y accedimos al archivo y los posibles usos y la importancia que tiene este. En ese sentido, es importante responder la pregunta: ¿quién fue Alfonso Herrera Frayunti? Bueno, pues Alfonso Herrera Frayunti fue un médico mexicano que estuvo muy interesado por la vida y obra de José Martí. Es autor de libros como Martí en México, Recuerdos de una época, publicado en 1969, Sin Amores, publicado en 2009, acerca de la poesía martiana, escrita en México, y Martí y el amor, un alma de mujer llama a mi puerta, publicado en 2010. Nació en el puerto de Veracruz en 1930 y falleció en la Ciudad de México en 2016. A lo largo de su vida, no solo se interesó por José Martí, sino que también cultivó un profundo interés por la tauromaquia, la medicina. Testimonio de esto son sus múltiples publicaciones en revistas como Panorama Médico, así como su extensa biblioteca, en donde se encuentran muchísimos ejemplares dedicados a estos temas, y su participación como miembro activo en la Sociedad Mexicana de Egiptología. Sin embargo, Cuba y Martí siempre fueron su debilidad. Un ejemplo de esto son todas las publicaciones y la extensa y profunda relación que estableció con la embajada y el país caribeño.
El origen de este interés por Cuba y por José Martí, en palabras de su hija, la señora Ivonne, surgió en el año de 1962, cuando fue invitado a un congreso de medicina en La Habana, Cuba. Ahí comenzaron sus primeros contactos con la obra del prócer cubano. Además, conoció a casi todos los embajadores que estuvieron en México y fue buscado de manera recurrente como médico de la embajada en Cuba. Prueba de todo esto fue que tras mostrarle sus trabajos de investigación a Joaquín Hernández Armas, pues él lo invitó a que publicara su libro Martí en México, Recuerdos de una época. Este primer libro, en principio, estuvo financiado por él, y tiempo después, Conaculta lo publicó en 1996, y para 2007 el Senado de la República realizó una tercera impresión con una extensión y algunos materiales extra. Por otra parte, un elemento fundamental de la vida académica del doctor Alfonso fue la revista Bohemia, porque a través de esta tejió redes intelectuales a lo largo de toda su vida, ya que se la regalaban diplomáticos e intelectuales cubanos, y al mismo tiempo el acceso a esta revista le permitió estar a la vanguardia en los estudios martianos. De igual manera, colaboró frecuentemente con el Centro Especializado de Estudios Cubanos, y fue fundador del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Una disculpa. Por último, es importante mencionar que fue galardonado con los premios y reconocimientos Premio Internacional UNESCO José Martí en 2016, la Distinción por la Cultura Nacional en 1995, la Orden de la Solidaridad en 1988 y la Utilidad de la Virtud en 2009. Un poco más adelante ahondaremos en el archivo de estructura. Sin embargo, nos gustaría comenzar señalando que la metodología que utilizamos para recuperar y acercarnos a este archivo fue la siguiente. Seleccionamos de manera temática libros, revistas y documentos que se relacionan con algunas de las líneas de investigación que promueve el Instituto Mora, el liberalismo en México y el Caribe, especialmente temas que se relacionan con José Martí, las relaciones de México con Cuba y la historia de Cuba. Esta selección se llevó a cabo en el departamento de la señora Ivonne y se caracterizó por la revisión de más de 1000 libros y revistas y su selección y compilación en una base de datos. Por otra parte, también realizamos una entrevista a una de sus hijas, la señora Ivonne, con la intención de enriquecer la naturaleza de este archivo, y presentaremos algunos fragmentos de esta entrevista en la presentación. En fin, ahora les doy la palabra al colega David. Gracias, Leo. Pues ya como nos has adelantado, a mitad del presente año fuimos convocados como becarios de formación a la investigación para participar en este proyecto que demandaba una rigurosidad y sensibilidad bibliográfica que lo vuelve pertinente para el día de hoy, ¿no?, de compartir las presentes jornadas. Ello fue la de colaborar en un proceso de donación de una colección especializada para la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, siendo nuestra encomienda la de realizar una relación de estos materiales más pertinentes. Esta labor nos puso en contacto con un acervo de incalculable valor histórico, cultural e intelectual. La biblioteca y el archivo personal del doctor Alfonso Herrera Frangiuti, que como ya mencionaste, un gran médico mexicano y un gran investigador de la obra del prócer José Martí. La vida y el ejercicio intelectual del doctor Frangiuti devinieron en la conformación de esta biblioteca altamente especializada en todo aquello que se publicara sobre la vida y obra de José Martí, un acervo cuya trascendencia se evidencia en que investigadores de distintas nacionalidades eran remitidos por la propia Embajada de la República de Cuba a consultarlo en México, en un periodo donde incluso el nacionalismo revolucionario cubano debía reconocer a Frangiuti como uno de los mayores expertos en su prosa. El ofrecimiento de este legado comenzó a establecerse a través del contacto de la familia del doctor Herrera con la doctora Laura Muñoz y su labor como investigadora en el Instituto Mora, por ser este un centro de investigación de excelencia que ha sido pionero en promover e impulsar líneas de investigación dedicadas al Caribe y a los estudios históricos sobre el liberalismo del siglo XIX, coincidiendo plenamente con la figura de José Martí. La familia proponía que el Instituto Mora no solo accediera a resguardar el acervo, sino que le diera el contexto académico que merece. Un doble beneficio: el legado del doctor Frangiuti encontraría un destino digno y el Instituto Mora podría continuar alimentando su capacidad formativa en los ejes de investigación que promueve. Además, esta lección honra una conexión previa que nos compartiría en privado la familia, la de que el doctor Frangiuti acudía con regularidad a este instituto para donar sus publicaciones, movido por el único ánimo de compartir su pasión intelectual.
Nuestra colaboración, por lo tanto, se centró en facilitar al Instituto Mora un primer filtro sobre los invaluables materiales que el Dr. Frangiuti coleccionó a lo largo de su vida, para seguir siendo aprovechados por la investigación científica en un centro que él mismo consideró un espacio propicio para el intercambio. Sobre este proceso, pues ya nos explicará más mi compañera Sofía. Bueno, como ya mencionaron, una de las actividades que realizamos durante este proyecto fue la entrevista a la hija del doctor Herrera, la señora Ivonne Herrera, y a continuación escucharemos parte de esta entrevista donde la señora Ivonne Herrera nos menciona los objetivos personales de la familia Frangiuti para la biblioteca privada. Sus hijos tenemos la intención de colocar su biblioteca y su archivo personal en algún centro de investigación que quiera seguir ayudando y mostrando a los investigadores de la isla de Martí para ampliar sus estudios sobre este tema. De esta manera tenemos un tesoro muy preciado para nosotros que queremos dejar bien cuidado bajo algún instituto que quiera cuidarlo. Bueno, es un breve fragmento, pero a mí me gustaría construir a partir de aquí, de la experiencia de la familia de Herrera Frangiuti, un puente entre las bibliotecas personales como espacios donde se tejen conocimientos seleccionados y creados, y la importancia que estas bibliotecas personales tienen con el acervo histórico, ¿no? Las bibliotecas personales, a su vez, de ser espacios que tejen conocimientos y que son seleccionados y creados, también involucran afectos como el deseo y la intimidad. Hay una relación entre el coleccionista y su biblioteca, entre la persona y el objeto. Adquirir un libro no se realiza de manera aleatoria o arbitraria. Hay una selección y una posterior clasificación de los textos. Al construir una biblioteca personal también se construye una identidad, se dejan huellas de quiénes somos. Las bibliotecas privadas o personales son, por lo tanto, universos propios, fragmentos del mundo que a su vez son extensiones del coleccionista. Extensiones sí de la mente, pero también extensiones corpóreas, porque ocupan espacios, ya sean digitales o espacios físicos, donde el coleccionista tiene una relación a partir de la cual clasifica estos textos, ya sea por colores, tamaños, temas, etc. Citando a Walter Benjamin en Desenvalo mi biblioteca, el arte de coleccionar, en su interior habitan espíritus, o al menos geniecillos que hacen que para el coleccionista, me refiero al verdadero, el coleccionista tal como debe ser, la posesión sea la relación más profunda que se pueda mantener con las cosas. No se trata, entonces, de que las cosas estén vivas en él. Es, al contrario, él mismo quien habita en ellas. Sí. Y bueno, ¿qué datos nos revela la biblioteca personal del Dr. Alfonso Herrera Frangiuti? Aquí podemos ver un gráfico que representa el porcentaje de temáticas de las líneas de investigación del Dr. Herrera Frangiuti. Durante la revisión bibliográfica de la biblioteca Alfonso Herrera Frangiuti, de los 1000 textos que revisamos, pudimos seleccionar un total de 595 títulos. Incluimos libros, panfletos, tesis y publicaciones periódicas, mayormente relacionados a José Martí. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los textos dedicados a José Martí tienen un 57.8% pues del total de textos que se encuentran en la biblioteca, seguidos por títulos de literatura cubana, como de José María Heredia, que representan un 12.2%, historia cubana y revolución cubana, que en conjunto representan un 18.7%, y relaciones México-Cuba.
Y al final el liberalismo mexicano, Fidel Castro y un porcentaje mínimo del Caribe en general. La mayoría de las publicaciones son primeras ediciones cubanas y a su vez 19 de estas publicaciones se encuentran sin datos de edición. Entre estos textos, 85 son publicaciones periódicas entre anuarios martianos, cuadernos americanos y revistas como Onda, Revista Casa de las Américas y Revista Cubana. De Casa de las Américas pudimos encontrar 8 títulos, entre los cuales se encuentran Pensamiento e Historia Latinoamericana. Y de las publicaciones más interesantes y más antiguas que encontramos en orden de lista, incluyendo autor, título y año, son algunas como Rafael Stenger, Vida de Martí, de 1936, y Antonio Iraizós, La vida amorosa de José Martí, de 1937. A su vez, otra titulada Martín, traductor de Víctor Hugo, de 1933, escrita por Camilo Carrancal y Trujillo. Y a continuación vamos a escuchar otro audio. Entre sus proyectos principales siempre estuvo el contribuir a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe y a la preservación de su identidad, sus tradiciones culturales y valores históricos. Como pudimos escuchar en este breve audio también, parte del interés del doctor Herrera Frangiuti se centró en hacer una relación en los estudios caribeños y también en recuperar todo lo que fuera referente a Martí y a la historia cubana, ¿no? Concluimos entonces que esta revisión preliminar de la biblioteca de Herrera... Entre sus proyectos principales siempre estuvo una gran cantidad. Permite, por lo tanto, acercarnos a una línea de investigación especializada en Martí y en Cuba, así como algunos documentos personales del doctor Alfonso, entre los que destacan notas de investigación, crónicas, borradores y textos de su autoría. Resguardar, difundir y acceder a la biblioteca personal del doctor Herrera es de relevancia histórica, científica, social y cultural, pues esta colección contiene un valor incalculable para la investigación de los estudios caribeños en México. Citando de nuevo a Walter Benjamin, una colección tiene como título de nobleza más hermoso el poder ser legal. Gracias. Bien, muchas gracias a los 13 ponentes. Vinieron a México, se acercaban a la embajada buscando. Vamos a escuchar tantito el último audio. Una gran cantidad de investigadores de distintas nacionalidades vinieron a México, se acercaban a la embajada buscando datos para su obra, la obra que cada uno de ellos estuviera escribiendo, y todos estos investigadores, sin duda, eran remitidos por la embajada a Alfonso Herrera Frangiuti y la biblioteca del doctor Herrera Frangiuti. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a comentarios, preguntas. No sé, Ana, cómo quieras que lo hagamos. ¿Tienes ahí preguntas en el chat o preguntas en el público? Pues bueno, de este lado tenemos tiempo para hacer algunos comentarios sobre, ya el doctor Pedro San Miguel es humano, entonces sí tenemos comentarios de este lado. ¿Está prendido? Sí, buenos días todavía. Sí, solamente que quería hacer un breve comentario sobre algo que decía Sofía Daniela, y hablaba de coleccionistas cuando hablaba de las bibliotecas. Yo que he acumulado libros a lo largo de toda mi vida desde que era niño, nunca me consideré un coleccionista de libros, precisamente porque percibo que el coleccionista
tiene una relación instrumental con los libros. Y para mí los libros nunca han sido instrumentales. He conocido gente que son coleccionistas de libros y además creo que suelen tener una visión muy egoísta con relación a los libros. Porque la idea es tener el libro porque el libro tiene incluso una especie de valor económico, simbólico, no sé, un tipo de valor que no es el tipo de relación que yo entiendo. Pues yo nunca me he conceptuado como un coleccionista de libros. De hecho, alguna gente me decía, no, que sí, que este es libro. Y yo le decía, no, yo no colecciono libros. A veces, por ejemplo, en las librerías de viejos me encontraba libros que yo sabía que tenían incluso un valor económico. No me interesaba adquirirlos por eso nada más, porque nunca me concebí como un coleccionista de libros. Por mucho valor que pudiese darle a un libro, si para mí no tenía un valor personal, no me llama la atención. Claro, no quiero decir que si me encuentro una joya bibliográfica de la cual pienso que me puedo sacar algún provecho, ¿verdad? Una de las bromas que siempre tenía con uno de mis mentores, Fernando Pico, era que cuando me regalaba un libro, que me regalaba todos sus libros y me los autografiaba, yo siempre le decía que esos autógrafos iban a ser mi día para salir de pobre. Usualmente pues él podría vender sus libros, lo que nunca hice, ¿verdad? Pero bueno, era nada más ese comentario. No sé si esa idea de una persona que acumule libros, por eso nada más se pueda considerar como un coleccionista de libros. Yo no me considero un coleccionista de libros. Y de hecho, los meros coleccionistas de libros me causan desprecio. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Bueno, yo quería plantear una pregunta en torno a la tesis sobre la ópera, aprovechando que está aquí el autor. ¿Qué trabajo tan fascinante, de verdad. Y quería preguntar si después estas óperas tienen alguna influencia con lo que va a ser Silvestre Revueltas, esta de La Noche de los Mayas, y esta obra posterior, que sí va a tener toda ahí una recuperación ahí como de sonidos entre prehispánicos y ahí el nacionalismo musical de Revueltas, no sé, o sea, quería preguntar si después se recuperan de alguna forma, o si estas óperas se quedan en el olvido o qué pasa con ellas. Y bueno, y acá con los colegas, pues felicitarlos por este trabajo tan bonito y tan necesario que están haciendo, sobre todo por el equipo que conformaron. Se ve ahí un trabajo en comunidad que sin duda siempre es necesario para hacer este trabajo en archivo. Y pues nada, pues felicitarlos y agradecerles por este esfuerzo. Bueno, al respecto de Revueltas, hay que entender que lo que conocemos de La Noche de los Mayas no es Revueltas, es José Ives de Limantour, Fit Revueltas. Realmente, o sea, esta gran suite sinfónica fue parte de lo que posteriormente se quiso conocer como parte del personaje, que era el Revueltas grandioso, el Revueltas orquestal. Esto es una idea que no es mía, la plantea de hecho Roberto Coll en su último libro sobre Revueltas, que es un Cambridge, es una cosa así, Oxford, no recuerdo si Cambridge o Oxford. Impresionante. Lo único que tiene Maya, La Noche de los Mayas, en realidad, es el nombre. Porque, o sea, vale, o sea, es el epíteto, ¿no? Porque en realidad hay una melodía que sí es una cita textual
que se llama Stoles, que de hecho en mi tesis hago una introducción sobre Stoles, de hecho menciono a Revueltas, que digo es como la única melodía realmente que él tomó y que la puso en una de sus obras, porque todas las demás eran recreaciones que él hacía, igual siguiendo a Paul en mi mente, justo eran melodías que él tomaba de pregones y cosas así y que las transformaba orquestalmente. Pero esta melodía la transforma poquito y es una cuestión que aparece en la flauta así como muy anecdóticamente, no es algo que realmente lo vaya transformando, orquestalmente haya un manejo mucho más fuerte, como por ejemplo sí lo hace con música, con melodías yaquis y no recuerdo de qué otro pueblo, pero Carlos Chávez sí lo hace, o Luis Sandy lo hace en su segunda sinfonía y Carlos Chávez en la sinfonía india, ¿no? Ceres. Entonces, pues no, en realidad es que estas óperas no tuvieron mucho más impacto que en la península. Se intentaron llevar Kimchi y Shunan Tunich se intentaron llevar a Estados Unidos, pero no prosperó el plan. De hecho, también es algo que siento en la tesis. Y la obra de Halfdan Jebe, yo creo que en realidad nunca se terminó. O sea, creo que él hubiera querido desarrollar más ciertas cosas. La edición que yo hice fue con base en los manuscritos y fue en ocasiones una reconstrucción, porque los manuscritos tenían manchas de lo que yo creo era alcohol, porque justo eso es lo que dicen las personas que lo conocieron, que al final era muy alcohólico y que eso fue lo que no contribuyó a que siguiera componiendo, ¿no? Es una lástima porque yo creo que hay melodías hermosísimas. De hecho, yo pertenezco al Seminario Permanente de Ópera en México, del SMUFA, en Puebla, que dirige la doctora Emil Negrete, y yo soy parte del académico allá. Y justo con ese seminario hemos llevado algunas áreas, ¿no? Que al principio incluso los cantantes son muy reticentes. O sea, yo recuerdo que a una cantante en específico, no voy a decir su nombre, por favor, necesitamos datos. Pero pueden buscarlo en internet. No, que llegó y le dije, tienes que cantar esto porque es lo que, creo que es una buena área para tu voz. Y ella dijo, pero no tiene agudo, no se va a lucir. ¿Por qué lo otro sí se luce y yo no? Y yo, ok, no me voy a pelear contigo. Y ya Enid fue la doctora Enid Negrete fue quien le dijo, bueno, ¿qué estás diciendo, no? Y al final ganó un premio en Inglaterra con esa área, ¿no? O sea, es un área realmente hermosísima. Y lo mismo pasa con otros fragmentos. En mi examen de doctorado justo presenté otros. El Seminario Permanente de Ópera en México también tiene algunos ejemplos de ello. Cuando estuve aquí en el AMEC el año pasado, presenté fragmentos de grabaciones que se han hecho. Son óperas muy, muy bellas. Y bueno, aparte yo le tengo un cariño enorme al objeto de estudio, ¿no? Tal vez no soy muy parcial, pero pronto podrán escuchar un poco más, yo creo. Las acabo de presentar también en Dublín fragmentos de ello. Entonces, ha tenido como un buen viaje, tanto la tesis como las áreas. No sé si alguien más quiere comentar, los compañeros allá en línea también, si quieren hacer algún comentario, pero voy a aprovechar que tengo el micrófono y me voy a dar la palabra en este ejercicio. Y creo que es bien interesante porque también nos lleva a una discusión que hemos estado teniendo desde la MEC constantemente, ¿no? Cómo dialogan estos signos con el centro del país y cómo este ejercicio o estos materiales periféricos, olvidados, sumidos en el alcohol, o sea, perdidos en el literal, perdidos, ¿no? Del otro lado, o que por esfuerzos personales, como lo muestra el trabajo de los chicos, se han recuperado obras a las que están vinculadas ejercicios personales, como bien comentaba Pedro, ¿no? O sea, estas bibliotecas que se recuperaron por intereses personales, o sea, se especializaron
porque hubo un interés personal de los individuos de rescatar ese material, un poco como lo que está haciendo Paul. Se partía también, se parte de una mitología de que no existe ópera del Caribe o en los espacios, ¿no? O sea, y que los materiales todos vienen de Europa o todos se hacen en la Ciudad de México o todos tienen que presentarse en Bellas Artes o todos tienen que ser revueltas, ¿no? O sea, y este trabajo demuestra que no, que hubieron ejercicios, hay archivos, hay personas trabajando en que intentaron hacer cosas y que no prosperaron dentro del discurso nacional, porque eran periféricos del discurso nacional, pero que crearon sus propios nacionalismos, ¿no? Y eso creo que no quedó, bueno, a mí no me quedó tan claro en la presentación, justamente esta idea del nacionalismo yucateco. Y cómo esta idea hacia el centro y sus referencias hacia el Caribe, ¿no? O sea, estos vínculos en Yucatán, o en esta península de Yucatán compleja entre el discurso nacional y el discurso regional, etc. Entonces, no sé si pudieras ampliar un poquito en eso, porque creo que también me parece muy interesante el trabajo de Jennifer, que intenta construir desde el calipso esta misma, o sea, problematizar desde la geografía y el calipso esta misma idea, ¿no? De lo propio a través de la música, ¿no? O sea, creo que es bien interesante este recurso. Es un tema que yo pensé que iba a llevar a mucha más discusión en realidad, pero muchos lo aceptaron. O sea, mis lectores dijeron, nos convence. Entonces, como que nadie ha dicho más al respecto. Pero Yucatán es nación, en muchos sentidos, ¿no? O sea, Yucatán fue independiente, Yucatán tiene su propia forma, su propio idioma, pues, que es el español yucateco, ¿no? Tiene su propia comida, tiene, a partir de esta cuestión de derribar estas categorías que siempre dicen, es que es provincia, es que es el sureste, el establecer que Yucatán es nación con base en estas cuestiones identitarias, a mí me ayudó a crear esta categoría que es el nacionalismo operístico yucateco. Uno de los primeros investigadores, Jesús C. Romero, que habla al respecto del nacionalismo en la ópera, pone algunas bases al respecto, ¿no? Dice, para que sea nacionalista debe tener música propia, o sea, él se refería a lo indígena, entre comillas, es decir, a lo que la hegemonía piensa que es cualquier pueblo originario, que también tiene sus problemas a categoría, pero vale, lo utilizaré en esta ocasión. Y a través de también la utilización de las melodías, de los instrumentos, él creaba como esta idea de nacionalismo, que posteriormente, de hecho, fue utilizada por muchos autores del movimiento postrevolucionario, ¿no? Entonces, yo decía, no es lo mismo el nacionalismo que se vive en el centro, que en muchas ocasiones apropia, justo hablé de Carlos Chávez, hablé de que utilizó melodías seris, huicholes y demás, ¿no? O sea, no utilizó melodías del centro realmente, o sea, de Ciudad de México, de donde era él, sino utilizó melodías aledañas, ¿no? Lo mismo pasó con Sandy. Y yo decía, ¿por qué no pensar en un nacionalismo desde Yucatán cuando estos autores sí toman una melodía, toman instrumentos específicos de la organología maya, ¿no? Y a partir de ello puse dos categorías que creé con base en este pensamiento de estas óperas específicas, ¿no? También es una categoría muy prescriptivista, pero que me ayudó como a establecer una diferencia entre lo que se estaba haciendo en Yucatán en estos años específicos y también con lo del centro. Porque en Yucatán en esta época, en esta cronología, se hicieron muchas más óperas que en lo demás del país. O sea, yo solo estudié 3, pero Gustavo Río Escalante tiene más óperas que se hicieron en la misma cronología. Hal Francheve hizo muchas sinfonías con cosas mayas. Se supone que Arturo Cosgaya también hizo otra ópera con un tema del pueblo originario, pero también estaba Efraín Pérez Cámara. Hubo una que se estrenó aquí en México que se llama Payambé, en Ciudad de México, perdón, que se llama Payambé, que no recuerdo ahorita el nombre, igual el apellido es Río. Entonces,
justo esta efusión que no hubo en ninguna otra parte de México debe tener como esta perspectiva, para mí por lo menos, ¿no? Y la otra, las categoricé también como óperas del socialismo, porque yo las leo justamente bajo la égida cultural de Felipe Carrillo Puerto, y es algo que casi nunca tenemos en cuenta, pero Carrillo Puerto también tuvo preceptos alrededor de la música. Siempre que pensamos en el socialismo yucateco, en el arte, pensamos pues en la arquitectura, en Amádiris, ¿no? En Tomasi, en todos estos pues monumentos, ¿no? Pero también hubo música, hubo autores musicales que se dedicaron a componer con base en todo ello. Entonces también era como trocar un poco la perspectiva muy centralista de que se habla de ópera mexicana, pero en realidad es lo que sucede en Bellas Artes, en el Arbeu, y, o sea, así 3 cuadras alrededor, ¿no? O sea, y justo también en la tesis hablaba mucho sobre pensar todas estas categorías normales que utilizamos muy a la limón, ¿no? Ópera mexicana, indígena, indio y todo lo demás. Entonces, poco a poco hice todo un discurso con base en ello, y muchos de estos conceptos, cuando se utilizan, vienen siempre entre comillas, ¿no? Incluso en la tesis, en el título de la tesis es lo maya, porque al final no es realmente lo maya. O sea, la cultura maya es súper diferente a lo que se representa por los yucatecos. Bueno, yo nada más querría felicitarlos a los chicos. Realmente me han sorprendido el súper trabajo que hizo David con el archivo. Siempre supe que era muy comprometido y que estaba ahí metido en el cubículo y haciendo cosas, pero no me imaginé que había sido como tan pensado, tan estructurado y con tan buenos resultados. Y por otra parte también el equipo que hicieron y el trabajo que hicieron con la biblioteca del doctor Herrera Frangiuti, pues no era la idea, era como que iban a hacer un escaneo nada más para ver si realmente valía la pena o no proponer la donación al Instituto Mora, pero creo que lo hicieron muy bien, entonces los quiero felicitar por eso. Y creo que después hablaría con él porque no, ya no va a haber tiempo aquí, pero sí querría proponerle algunas cosas. Pues, por nuestra parte, no sé si hay algún comentario más yo nada más así como aprovechando que quedan 5 minutos. Con respecto a la tesis de Jennifer, me pareció muy interesante que es una tesis de licenciatura, algunos de ustedes a lo mejor no la escucharon, sobre el calipso limonense, pero ella es geógrafa, o sea, está haciendo geografía y toma la música para estudiar la geografía. Entonces sí me gustaría preguntarte por qué la música para estudiar la geografía. Bueno, muchas gracias por la consulta. Bueno, yo creo que fue un poco como viene de parte de mi experiencia personal, entonces creo que entré por ahí, pero justamente como que en el proceso, cuando ya empiezo como a conversarlo con profesores y así, yo sabía que más bien quería algo que no estuviera como muy relacionado a la identidad nacional y más bien quería algo más fuera de. Y por cuestiones de la vida, recuerdo en una conversación, recordamos el calipso, llego a mi casa a escucharlo y empiezo como a encontrar justamente muchas cuestiones de lo que es espacial, lo que es territorial y, y por ahí es por donde voy entrando. Sí no es típico, digamos, como que se hagan estas mezclas, sobre todo con geografía, pero yo creo que, y también desde el enfoque en el que yo parto de una geografía como más humanista y así, creo que el arte en general es una manera de ver cómo se espacializan muchas de las cuestiones que son vividas y que a veces son como minimizadas y así, o que pensamos que simplemente es música, simplemente es calipso, simplemente es, y sobre todo un género como el calipso que nos
dirige mucho a bailarlo, a movernos, ¿verdad? Al disfrute. No lo podemos ver incluso como, no sé si hasta un elemento político, ¿no? Entonces, como que eso era también lo que yo después, ¿verdad? De procesarlo un poco, quería también dejarlo claro con mi trabajo y justo como desde la geografía ver que existen otras cosas que también nos aportan mucho a nivel de la comprensión del espacio o de los territorios o del lugar. Entonces, sí, muchas gracias. Yo, yo de hecho, quiero preguntar algo, como mencionas el análisis. Pero claro, yo decía, ¿cuál es el análisis que hace un geógrafo de la música? ¿Fue cuantitativo, retórico, instrumentación, letra, los vídeos, porque también se puede analizar a través de los vídeos, o de las redes relacionales, redes geográficas que se van hilando alrededor del fenómeno? ¿Podrías, así, yo sé que debo leer tesis, más bien para ya saberlo, pero igual, pero dame un spoiler. No lo sé. Bueno, sí, yo hice principalmente el análisis de la letra de las canciones. Realicé bastantes entrevistas también, sobre todo con un calypsonian, que es como parte del problema del tema del relevo generacional. Solo pude encontrar un calypsonian, había muchos intérpretes de calipso, pero solamente un calypsonian en Cahuita. Entonces sí, realicé como entrevistas con él y como en cuanto a los elementos en sí del lugar y de lo cultural, yo me basé principalmente en una cuestión muy etnográfica, muy de observación participante, de estar muy presente, transitar mucho como los lugares y simplemente como ir tomando notas. También utilicé mucho mi diario de campo y como el estar ahí, yo creo que para mí, por mi enfoque como conceptual, creo que eso era lo que realmente tenía que hacer. Creo que también no lo mencioné, pero bueno, aquí en Costa Rica este concepto de lugar y desde la geografía casi que no lo abordamos, no lo siempre recurrimos a lo territorial, entonces implicaba también como un esfuerzo metodológico que yo no tenía como anticipado, ¿verdad? No pensé que me fuera a topar con eso, pero entonces sí decidí como entrar desde una cuestión más etnográfica. No podría decir que una etnografía en sí, pero sí fueron acercamientos eh, etnográficos, pero bueno, por muchas cuestiones como a nivel económico, ¿verdad? Del tiempo y todo eso, no pude como hacer estancias súper prolongadas como a mí me hubiera gustado, pero sí, fue un poco, agarré un poquito de la cuestión más etnográfica para poder ir construyendo todo. Bueno, muchas gracias por las participaciones, las respuestas. No sé si hay algo más. Tenemos buen tiempo para que se tomen un descanso, un cafecito. Y también aprovechar para invitarlos a la siguiente mesa y que continúen con el programa. Pues nada, les agradezco mucho a las personas que están ahí también en el Instituto Mora y también la invitación que me han hecho para estar acá con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.